Nunca entendí qué hice mal para merecer ese trato de mi propia familia. Me llamo Jessica y, al crecer, vi cómo mi hermana menor, Andrea, era colmada de amor y atención mientras yo permanecía en las sombras, intentando desesperadamente que me notaran. Nuestra familia parecía perfecta sobre el papel. Papá dirigía una exitosa empresa de construcción. Mamá vendía casas caras como agente inmobiliaria y vivíamos en un buen barrio. Pero debajo de ese exterior pulido se escondía una verdad que me atormentó durante toda mi infancia. Yo era la hija invisible. «Mira el dibujo de Andrea», exclamaba mamá, pegando las mediocres obras de arte de mi hermana por toda la nevera. Mientras tanto, mis sobresalientes y mis victorias en concursos de arte acumulaban polvo en el cajón de mi escritorio. Recuerdo una noche en particular en la que gané el primer premio en un concurso de arte regional. «Mamá, papá, mirad», entré corriendo en la sala de estar, agarrando mi certificado. «He ganado el primer premio». «Qué bien, cariño», murmuró mamá sin levantar la vista del teléfono. «Oh, Andrea, ha llegado el disfraz para tu recital de baile». Se levantó de un salto, dejándome allí de pie con el certificado cayendo de mis manos. Papá no era mejor. «Andrea necesita un portátil nuevo para el colegio», anunciaba con orgullo, cuando mencionaba que necesitaba material de arte para mi creciente interés por el diseño gráfico. Me decía, «Usa lo que tienes. El dinero no crece en los árboles». Pero, de alguna manera, el dinero siempre se materializaba para las necesidades y deseos de Andrea. Aprendí desde el principio que si quería algo, tendría que conseguirlo yo misma. Así que, cuando descubrí el club de informática en la escuela en 8º grado, me lancé de lleno. El laboratorio se convirtió en mi santuario, un lugar donde mi talento importaba más que mi apellido. En el instituto, trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de Joe, ahorrando cada centavo que podía. Mi compañera de trabajo, Sara, una vez me preguntó por qué trabajaba tantas horas, ahorrando para cursos de diseño. Le dije mientras limpiaba las mesas. Cursos de verdad, no solo los tutoriales de YouTube que he estado viendo. ¿Pero tus padres no te ayudan? Quiero decir, tu padre es dueño de esa gran empresa de construcción, ¿verdad? Me encogí de hombros y pasé a la siguiente mesa. ¿Cómo podía explicar que en mi familia los recursos estaban reservados para la niña de oro? El día que me mudé fue a la vez aterrador y liberador. Había reunido suficiente dinero de mi trabajo en la cafetería para alquilar una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era mía. «Estás cometiendo un error», dijo mamá cuando les dije que no iba a ir a la universidad. «¿Cómo te vas a mantener?» «Ya tengo algunos clientes freelance», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Y estoy tomando cursos online. Los vídeos de YouTube no son cursos». «Jessica», interrumpió papá, con la voz goteando con descendencia. «Andrea va a la universidad estatal en otoño. Esa es una educación de verdad». Me mordí la lengua y seguí haciendo las maletas. No sabían de los cursos de diseño legítimos para los que había estado ahorrando. Y honestamente, ya no me importaba decírselo. Esos primeros meses por mi cuenta fueron duros. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche, alimentada por café barato y determinación. Mi portátil no era el más nuevo, pero lo hice funcionar, construyendo gradualmente mi portafolio con pequeños proyectos. «Tienes un verdadero talento», me dijo mi primer cliente habitual después de que rediseñara el menú de su restaurante. «¿Has considerado recibir formación formal?» Ese comentario despertó algo en mí. Había estado ahorrando, viviendo de ramen y marcas blancas de todo. Tal vez era hora de invertir en mí misma. Investigué programas de diseño e ingeniería en la universidad local y encontré uno que se ajustaba a mi horario y presupuesto. Cursar esas clases mientras mantenía mi trabajo freelance fue agotador, pero por primera vez en mi vida sentí que estaba avanzando. Nadie me comparaba con Andrea. Nadie menospreciaba mis logros. Cada pequeña victoria era mía. Cuando finalmente conseguí un puesto como asistente de diseño gráfico en una pequeña empresa, sentí que podía respirar un poco. El sueldo no era increíble, pero era estable. Y la experiencia era invaluable. Incluso empecé a aceptar proyectos paralelos de agencias de diseño. «Eres diferente a los otros diseñadores con los que hemos trabajado», me dijo el director de una agencia. «Hay un hambre en tu trabajo. Una atención al detalle que te diferencia». Si supiera cuánto me había costado esa hambre. Finalmente, después de años de duro trabajo, las cosas empezaron a encajar. Me había mudado de mi pequeña casa de alquiler a un apartamento decente en una buena zona de la ciudad. Mi portafolio freelance había crecido de forma impresionante y recibía trabajo regular de varias agencias de diseño. Pero el verdadero avance llegó cuando menos lo esperaba. «Jessica, ¿tienes un minuto?» Mi supervisor, Mark, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Recuerdo que me sentí nerviosa. Normalmente, estas reuniones improvisadas significaban o muy buenas noticias o muy malas noticias. «Hay una vacante en Lux Furniture Manufacturing», dijo, deslizando una tarjeta de visita por su escritorio.
Están buscando un diseñador de proyectos. Mira, odio perder buenos diseñadores, pero te mereces esta oportunidad. La entrevista es el lunes. Si la quieres. Ese fin de semana apenas dormí. Actualicé mi portafolio, planché mi mejor traje y practiqué las respuestas de la entrevista hasta que se me secó la garganta. Todo el tiempo había una voz en el fondo de mi cabeza. La voz de mi padre, diciendo que no era lo suficientemente buena. Pero, por una vez, me negué a escuchar. La entrevista fue mejor de lo que podría haber esperado. La directora creativa, una mujer llamada Rachel, pasó casi 2 horas repasando mi portafolio. Tu trabajo muestra una notable atención al detalle, dijo, deteniéndose en uno de mis conceptos de diseño de muebles. Y tienes una buena comprensión de las limitaciones prácticas de fabricación. Eso es raro en diseñadores de tu edad. 2 días después, recibí la oferta de trabajo. El salario era casi el doble de lo que ganaba, con beneficios que solo había soñado. Esa noche me senté en mi apartamento, mirando la carta de oferta, y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente orgullosa de mí misma. Llamé a mi mejor amiga, Kate, para compartir la noticia. Chica, tenemos que celebrarlo, gritó por teléfono. Esto es enorme, lo sé, me reí, casi no puedo creerlo. ¿Sabes qué es gracioso? Una parte de mí quería llamar a mis padres y decírselo. No lo hagas, dijo Kate con firmeza. No merecen compartir tu éxito. No estuvieron ahí para la lucha. No pueden estar ahí para el triunfo. Tenía razón, por supuesto, pero en algún lugar en lo profundo, esa niña que solo quería la aprobación de sus padres todavía existía. Los primeros meses en Lux fueron increíbles. Mis diseños se estaban implementando en líneas de producción reales y yo dirigía mis propios proyectos. Incluso conseguí mi propia oficina. Pequeña, pero con ventana. La vida parecía perfecta. O al menos tan perfecta como podía ser. Es curioso cómo la vida puede cambiar en un instante. En un momento estás conduciendo a casa del trabajo, pensando en los planes para la cena y las reuniones del día siguiente. Y al siguiente, todo se vuelve negro. No recuerdo mucho sobre el accidente en sí. Me dijeron más tarde que un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó contra mi coche a toda velocidad. Lo que sí recuerdo es el sonido. Un horrible ruido de choque que pareció durar una eternidad. Y luego nada. Desperté en el hospital 3 días después. El dolor era indescriptible. Cada centímetro de mi cuerpo parecía estar en llamas. A través de la neblina de la morfina. Podía oír a los médicos hablar de un extenso traumatismo facial y de múltiples cirugías necesarias. Kate estaba allí cuando abrí los ojos por primera vez. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Alivio mezclado con horror y lástima. Gracias a Dios que estás despierta, susurró, apretándome la mano. Estaba tan preocupada. Intenté hablar, pero mi cara no cooperaba. Todo parecía estar mal, hinchado, roto. No intentes hablar, dijo Kate rápidamente. El médico dijo que necesitas descansar. Llamé a tus padres tan pronto como ocurrió. Incluso a través de la medicación para el dolor. Sentí que mi corazón se hundía. Conseguí murmurar. ¿Mis padres? El rostro de Kate se endureció. Están de vacaciones en Florida. Dijeron que se ocuparían de ello cuando volvieran. Cerré los ojos, dejando que eso se asimilara. A mis propios padres no les importaba venir a verme después de que casi muriera. De alguna manera, dolía más que todas mis heridas físicas juntas. Las siguientes semanas fueron un borrón de cirugías, dolor y crecientes facturas médicas. Mi seguro cubría los procedimientos básicos, pero no era suficiente. Cada vez que veía mi reflejo, apenas me reconocía. Profundos cortes y heridas habían dejado mi cara y mi cuerpo como un mapa de cicatrices. La buena noticia es que te estás curando bien, dijo Ladra Martínez durante una de mis citas de seguimiento. La mala noticia es que la cirugía reconstructiva que necesitas no está cubierta por tu seguro. Se considera cosmética. Miré el presupuesto que me entregó y sentí que se me encogía el estómago. La cantidad era más de lo que ganaba en un año. Mis ahorros ya se habían agotado con la estancia inicial en el hospital y la rehabilitación. ¿Hay alguna otra opción? Pregunté con voz temblorosa. Ladra Martínez negó con la cabeza con simpatía. Podrías intentar solicitar ayuda financiera, pero estos procedimientos rara vez se cubren. Lo siento. Esa noche, tumbada en mi cama del hospital, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Les pediría ayuda a mis padres. No para mí, sino para mi carrera, mi futuro. Seguramente no podrían rechazarme cuando vieran lo que le había pasado a su hija. El viaje en taxi a casa de mis padres pareció el más largo de mi vida. Cada bache en la carretera enviaba oleadas de dolor a través de mi cuerpo aún en proceso de curación. Pero la incomodidad física no era nada comparada con la ansiedad que me revolvía el estómago mientras nos acercábamos a su familiar casa colonial de 2 pisos. Noté que las preciadas rosas de mi madre estaban en plena floración. Siempre había pasado más tiempo cuidando esas flores que a mí. Le pagué al conductor y subí lentamente por el camino de entrada. Mi reflejo atrapado en la ventana. Incluso después de todas estas semanas,
Todavía no me acostumbraba a ver mi cara llena de cicatrices. Antes de que pudiera tocar el timbre, mi madre abrió la puerta, pero no se hizo a un lado para dejarme entrar. Sus ojos se abrieron al ver mi cara, y la vi retroceder físicamente. «Jessica, ¿qué haces aquí?», preguntó, con la voz aguda por la irritación, como si fuera una vendedora a domicilio interrumpiendo su día. «No su hija herida. ¿Puedo entrar?», pregunté en voz baja. «Necesito hablar con vosotros. Papá y tú. ¿Podemos hablar aquí?». La voz de mi padre vino de detrás de ella. Apareció en la puerta, con la cara fija en esa expresión severa y familiar que había temido desde pequeña. «Nunca os he pedido nada antes», empecé, con la voz temblorosa, «pero estoy en una situación desesperada. El accidente causó mucho daño. Necesito cirugía reconstructiva y el seguro no lo cubre. Ya he gastado todo lo que tenía en las cirugías iniciales y la rehabilitación». Los ojos de mi madre se movieron rápidamente, probablemente comprobando si algún vecino estaba viendo la escena. Mi padre simplemente se cruzó de brazos. «Sé que tenéis ahorros», continué, odiando lo suplicante que sonaba mi voz. «Papá, tu empresa de construcción va bien. Y mamá, acabas de vender esa propiedad de lujo en Oak Street. No estoy pidiendo un regalo. Devolveré cada centavo con intereses». El silencio que siguió pareció interminable. Finalmente, mi padre habló, con voz fría y profesional. «No tenemos dinero para esto. Jessica, estás viva y bien. La cirugía plástica es un lujo, no una necesidad. Viva y bien». No podía creer lo que estaba oyendo. «Mírame, mira mi cara. ¿Cómo se supone que voy a seguir trabajando en una oficina con este aspecto?». «Ese no es nuestro problema», espetó mi padre. «Siempre has sido tan dramática». Mi madre dio un paso al frente, con la cara dispuesta en lo que probablemente pensaba que era una expresión comprensiva. «Ya le hemos prometido dinero a Andrea para el pago inicial de su casa. No podemos echarnos atrás ahora. Hemos dado un gran depósito». Las piezas encajaron en su lugar. Por supuesto, Andrea necesitaba una casa, así que mi cirugía reconstructiva tendría que esperar. Algunas cosas nunca cambian. «Entonces, ayudadme a conseguir un préstamo», supliqué, con la desesperación entrando en mi voz. «Firmad por mí. Haré todos los pagos. Lo juro. Solo necesito vuestra ayuda para conseguirlo». El rostro de mi madre se endureció. «No podemos hacer eso». «Y Jessica», hizo una pausa, su voz tomando ese tono falsamente dulce que conocía tan bien. «No deberías venir a la fiesta de inauguración de la casa de Andrea. Eres fea y tu aspecto podría molestar a los demás invitados. Tenemos que pensar en el gran momento de tu hermana». Me quedé allí de pie, aturdida por la crueldad casual de sus palabras. Mi propia madre acababa de decir que era demasiado horrible para asistir a una reunión familiar. «Soy un monstruo ahora, ¿es eso?», susurré, con las lágrimas empezando a caer. «¿Demasiado repugnante para ser vista en la fiesta perfecta de tu hija perfecta?». «No seas tan sensible», gruñó mi padre. «Esta es exactamente la razón por la que no podemos ayudarte. Siempre lo haces todo sobre ti. Controlate y resuélvelo por tu cuenta». Me di la vuelta y me alejé, mis piernas de alguna manera llevándome a pesar de sentir que estaban hechas de plomo. Detrás de mí, oí la puerta cerrarse firmemente, el sonido resonando con finalidad. Esa noche, me senté en mi apartamento, rodeada de facturas médicas sin pagar y extractos de tarjetas de crédito, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Pero no había terminado de intentarlo. Todavía me quedaba una última esperanza: mi hermana. Llamé a Andrea, rezando para que, tal vez, solo tal vez, ella fuera diferente, que la hermana con la que había crecido, a pesar del favoritismo de nuestros padres, pudiera mostrar algo de compasión. «Andrea, soy Jessica. Escucha, necesito tu ayuda. ¿Podrías hablar con mamá y papá sobre...». «No», me interrumpió bruscamente. «No puedo ayudarte. Jess, esa casa es mi futuro. No voy a renunciar a la casa de mis sueños porque tuviste un accidente». Apreté el teléfono con más fuerza. «No te estoy pidiendo que renuncies a la casa. Solo que tal vez la retrases un poco. Ayúdame a convencerlos de...». «Por cierto», me interrumpió de nuevo, su voz volviéndose desagradable. «Mamá tiene razón sobre la fiesta de inauguración. No puedo tenerte allí con ese aspecto. Bueno, ya sabes, va a ser un evento sofisticado y... francamente, parecerías un monstruo en mi nueva casa. Todos mis amigos del club de campo van a venir y no puedo tenerte asustándolos». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «¿Un monstruo? ¿Eso es lo que soy para ti ahora? No seas dramática, Jessica, es solo que... bueno, ¿te has mirado en un espejo últimamente? Tal vez podrías venir a la próxima reunión familiar después de que te hayas hecho algunos arreglos. De todos modos, tengo que irme. Me llama mi diseñador de interiores. Pasé esa noche alternando entre llorar y mirar mi reflejo en el espejo del baño. Las cicatrices eran malas, sí. Pero ¿era realmente tan horrible que mi propia familia no pudiera soportar mirarme? Cada vez que cerraba los ojos, oía el tono disgustado de mi madre. Veía la fría mirada de mi padre. Recordaba la crueldad casual de Andrea. A la mañana siguiente, tuve que enfrentarme a otra dura realidad.
el trabajo. No podía seguir pidiendo días de enfermedad. Pero ¿cómo podía volver a la oficina con este aspecto? Con manos temblorosas, marqué el número de mi jefe. Robert, soy Jessica. Necesito hablar contigo sobre volver al trabajo. Jessica, ¿cómo te sientes? Todos hemos estado preocupados. Su tono amable casi me hizo llorar. Me estoy curando. Pero hay un problema. Mi cara, las cicatrices son bastante malas. No sé si puedo. Hubo una pausa y me preparé para más rechazo. En cambio, Robert me sorprendió. Escucha, Jessica, eres una de nuestras mejores diseñadoras. Tu cara no cambia eso. Pero si no te sientes cómoda viniendo a la oficina ahora mismo, podemos organizar que trabajes desde casa. ¿Eso te ayudaría? El alivio fue tan abrumador que empecé a llorar allí mismo. Al teléfono, sí, conseguí decir con voz entrecortada. Sí, eso ayudaría mucho. Después de colgar, miré mi caro apartamento, haciendo cálculos mentales, incluso con la posibilidad de trabajar desde casa. No podía permitirme quedarme aquí. No con todas las facturas médicas acumulándose. Esa tarde, empecé a poner mis muebles a la venta. Mi hermoso sofá seccional, mi juego de comedor de diseño, mis obras de arte. Todo tenía que irse. Encontré un pequeño apartamento en un barrio peligroso en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar que nunca habría considerado antes. Pero los mendigos no pueden elegir. Mientras empaquetaba mi vida en cajas, intenté encontrar humor en mi situación. Por oscura que fuera, oye, al menos no tendré que preocuparme porque me atraquen. Le dije a Kate cuando vino a ayudarme a empacar. Con una mirada a esta cara. Cualquier criminal saldría corriendo y gritando. No hables así, dijo Kate con fiereza. Pero yo solo me reí amargamente. Estoy bien, dije, cerrando con cinta adhesiva otra caja. De verdad, además, ¿qué es lo peor que podría pasar ahora? Mi familia ya me ha repudiado. Mi cara ya está arruinada y estoy a punto de mudarme a un apartamento que hace que mi primer lugar parezca un palacio. La única manera de ir desde aquí es hacia arriba, ¿verdad? La vida tiene una forma divertida de enviar ayuda cuando menos lo esperas. Para mí, esa ayuda llegó en forma de una notificación de mensaje en un foro de diseño donde había estado compartiendo algunos de mis trabajos. Su nombre era Michael. Al principio, nuestras conversaciones eran puramente profesionales. Él admiraba mis diseños. Yo apreciaba sus comentarios reflexivos. Pero poco a poco empezamos a hablar de otras cosas. Era fácil hablar con él y... por primera vez desde el accidente. Sentí que alguien me veía a mí. No solo a mis cicatrices. Deberíamos chatear por vídeo alguna vez. Sugirió una noche. Mi corazón se detuvo. No puedo. Escribí rápidamente. Mi cámara web está rota. Era la misma excusa que había estado usando durante semanas. Jessica, escribió después de una pausa. Sé que eso no es cierto. Has mencionado que tu cámara web funciona en otras conversaciones. Esa noche le conté todo sobre el accidente. El rechazo de mi familia. La lucha por pagar la cirugía reconstructiva. Esperaba que desapareciera como todos los demás. Pero en cambio, se enfadó. No conmigo, sino por mí. Esto no está bien. Escribió. Tu historia necesita ser escuchada. No. Protesté. No quiero la lástima de la gente. No se trata de lástima. Insistió. Se trata de justicia. De mostrarle a la gente que la familia no siempre es lo que parece. De ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares. Antes de que pudiera detenerlo. Michael había escrito una poderosa publicación sobre mi historia. Me pidió permiso antes de compartirla y... después de horas de consideración. Accedí. ¿Qué tenía que perder? La publicación se volvió viral de la noche a la mañana. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de supervivientes de quemaduras. Víctimas de accidentes. Personas que habían sido rechazadas por sus familias. Compartieron sus historias. Ofrecieron apoyo y... lo más importante. Me hicieron sentir menos sola. Luego llegó la llamada de la Fundación Hope Hearts. Una organización benéfica especializada en ayudar a las víctimas de accidentes a pagar la cirugía reconstructiva. Tu historia conmovió a mucha gente. Jessica, me dijo su representante. Sara, nos gustaría ayudar. Estamos organizando una campaña de recaudación de fondos dedicada a tus cirugías. Me quedé sentada allí, con el teléfono pegado a la oreja. Las lágrimas corrían por mi cara. No sé qué decir. Di que sí, dijo Sara suavemente. Deja que la gente te ayude. A veces, aceptar ayuda es lo más valiente que podemos hacer. La campaña se lanzó al día siguiente. En cuestión de horas, las donaciones comenzaron a llegar a raudales. La gente compartía mi historia. Las celebridades la retuiteaban. Las estaciones de noticias locales la recogían. Pero con esa visibilidad llegaron consecuencias inesperadas. Mi teléfono sonó. Era mi padre. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Gruñó. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a la reputación de esta familia? No mencioné ningún nombre. Dije con calma, aunque me temblaban las manos. No tenías que hacerlo. Todo el mundo sabe que somos nosotros. Mis socios se están retirando de los tratos. Los contratistas se niegan a trabajar conmigo. Los clientes de tu madre están cancelando los anuncios.
Incluso Andrea tuvo que borrar sus redes sociales debido al acoso. «Qué gracioso», respondí, sorprendiéndome por lo firme que era mi voz. «Ahora sabes lo que se siente al ser rechazado por personas con las que pensabas que podías contar». «Tienes que arreglar esto», exigió. «Haz una declaración pública diciendo que todo fue un malentendido. Que te apoyamos». «No», lo interrumpí. «No mentiré para protegeros. Tuvisteis vuestra oportunidad de ser mis padres y elegisteis no serlo. Enfrentaos a las consecuencias». Colgué, bloqueé sus números y... Por primera vez desde el accidente, me sentí verdaderamente libre. 3 meses y 4 cirugías después. Me paré frente al espejo, tocando mi cara con dedos temblorosos. Las cicatrices no habían desaparecido por completo. Nunca lo harían. Pero estaban mucho mejor. Los hábiles cirujanos habían obrado lo que parecía magia, transformando mis rasgos destrozados en algo que reconocía de nuevo. La campaña de recaudación de fondos había superado las expectativas de todos. Recaudando suficiente no solo para la reconstrucción facial, sino también para el trabajo corporal que necesitaba. La efusión de apoyo había sido abrumadora y me prometí a mí misma que encontraría maneras de devolverlo. Mi primera aparición pública fue en un evento de la Fundación Hope Hearts. Michael estaba allí, sosteniendo mi mano mientras subía al escenario para compartir mi historia. Mirando a la multitud, vi cientos de caras, algunas con cicatrices como la mía, otras sin marcas, pero con heridas invisibles. Todos estaban allí para apoyarse mutuamente, para demostrar que la familia no siempre se trata de sangre. Tus cicatrices cuentan una historia, me había dicho Michael la primera vez que nos conocimos en persona. Muestran que eres una superviviente. No se había inmutado cuando me vio. No había mostrado ningún disgusto ni lástima. Simplemente había sonreído y me había abrazado. Y en ese momento supe que había encontrado a alguien especial. La vida tiene una forma de cerrar el círculo. La agencia de diseño para la que trabajaba notó mi creciente perfil público y me ofreció un ascenso. No por lástima, sino porque mi historia había atraído a nuevos clientes que específicamente pidieron trabajar conmigo. Mis diseños aparecían en publicaciones importantes y recibía solicitudes para hablar de organizaciones que querían escuchar tanto mi trayectoria profesional como mi historia personal. Luego llegó la noticia sobre la empresa de mi padre. Un amigo me envió un artículo de negocios local. Su empresa de construcción se estaba declarando en bancarrota. Los contratos que había perdido debido a mi historia habían sido significativos. Y los préstamos que había pedido, asumiendo que conseguiría esos contratos, estaban venciendo. El karma, parecía, tenía buena memoria. Mi madre se presentó en mi puerta una tarde, sin invitación y sin ser bienvenida. Parecía mayor, cansada, derrotada. «¿Te ves bien?», dijo con torpeza, sus ojos escaneando mis rasgos reconstruidos. No tan aterradora como antes. Antes de que pudiera responder, Michael apareció detrás de mí. «Creo que deberías irte», dijo con firmeza. «Pero somos familia», protestó débilmente. «¿Familia?», me reí. Pero ya no había amargura en ello. Solo lástima. Perdiste el derecho a llamarme familia el día que me llamaste monstruo en tu propia puerta. Adiós, madre. Más tarde me enteré de que se habían mudado con Andrea. La ironía no se me escapó. Habían elegido su casa por encima de mi cara y ahora dependían de su caridad. Pero conocía a mi hermana lo suficientemente bien como para saber que ese acuerdo no duraría mucho. El egoísmo de Andrea, que habían cultivado con tanto cuidado, eventualmente se volvería contra ellos. En cuanto a mí, la vida es buena ahora. Las cicatrices se han desvanecido en finas líneas plateadas, apenas perceptibles a menos que sepas dónde buscar. Trabajo desde una hermosa oficina, diseñando muebles que la gente realmente quiere comprar. Michael y yo nos mudamos juntos y él me hace sentir hermosa todos los días. Con cicatrices y todo, pero el cambio más importante no es físico. He aprendido que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de amor, apoyo y aceptación. Mi verdadera familia ahora incluye a Michael, mis amigos que me apoyaron, los innumerables extraños que me ayudaron a sanar y la comunidad que encontré a través de mi lucha.